a partir del sábado, pues tristemente para el mundo y gran preocupación para la región es lo que está pasando allá en Medio Oriente. Estos conflictos armados con una gran violencia sin precedentes, pero ayer veía yo en la noche una nota que yo creo pues a todos nos impacta dentro de todo este daño, dentro de todo este conflicto, con una escala que no tiene medida hasta el momento, no se puede medir, pero uno de los mayores impactos es que es el ataque a hombres, mujeres y niños, a civiles más grande de lo que se ha sabido, ¿no? En la historia. Conocemos que los palestinos israelíes han tenido conflictos históricos, eso lo conocemos un poquito, lo sabemos. Jamás esta organización que ha causado pues tanto daño, un poquito podremos imaginarnos en un conflicto ya ancestral, pero lo más peligroso de todo esto es que este grupo de Hamás no mide, bueno, la guerra no mide, ¿verdad? Absolutamente ninguna dignidad humana. Y este grupo, pues así es, entraban a las casas o lo han hecho en su historia, simplemente atacando o matando en los hogares a mujeres, a niños. Y pues obviamente en esta ocasión no fue la excepción. Así que dentro de todo el dolor y de toda preocupación, el daño que se produce a la gente que pues simplemente habita los alrededores es muy grave. Es el ataque, la violencia a civiles más grande en la historia. Entonces, pues esto es parte de lo que estamos viendo en las noticias. Para entender un poquito, yo no soy una experta en el tema, por supuesto, pero quisiera retomar con ustedes un poquito de información que es muy interesante. Yo creo que ahorita el mundo está centrando los ojos a este rincón del planeta, pero muchos no alcanzamos a entender por qué esa enemistad en la relación de Palestina e Israel por años, digo yo, ancestral. Y bueno, cierto, ahorita se dio ese ataque, esa violencia, pero hay una raíz que además es una raíz bíblica en el inicio de esta relación, que con el paso del tiempo no ha hecho más que por las circunstancias irse deteriorando y deteriorando más, porque ellos han tenido violencias, ataques, conflictos, invasiones en más de una ocasión. Es un pueblo, los palestinos, Israel y esas tierras Medio Oriente, que ha vivido bajo conflicto. Recuerdo que la última vez que estuve en Belén, en este 2023, por ahí del mes de mayo, platicando precisamente, yo quería ir y conocer un poquito más atrás de lo que simple o turísticamente peregrinando nos muestran. Entonces yo hablaba con la gente y tuve la oportunidad de conocer a una chica que estaba haciendo un doctorado y justamente para poder hacerlo se trasladó y lo estaba haciendo en un estudio dentro de los refugios palestinos. A una psicóloga
que trabajaba en una organización precisamente dedicada a la gente refugiada, de menos recursos, con atención psicológica, particularmente a niños, precisamente en virtud de todas las consecuencias que estos pueblos viven. Pero tuve una charla con una persona que, bueno, me estuvo acompañando durante varios días que estuve allá, y es una persona que toda su vida ha vivido en esa tierra, en Belén, y me contaba mucho de la historia y de cómo se vive ahí, e inclusive de algunos de los ataques que les tocó vivir y cómo su propia habitación, departamento, fue afectado por una de las bombas, y me platicaba, mira, estábamos así, se oyó este ruido, la pared, la tubería, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo se puede vivir así? Yo estuve presente en una meeting justamente que estaban haciendo de algunos de los solicitando, alzando la voz, hablando el pueblo, la comunidad en general, porque lo hacen en la plaza, precisamente en voz de uno de los secuestrados, palestinos secuestrados. ¿Cómo se puede vivir ahí? Debe ser una vida con preocupación, con temor, en una tierra donde debería de reinar la paz. Lastima a todos, lastima a todos. Han tenido ataques muy fuertes, la historia del mundo también ha sido importante en la relación, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, en donde por huir de de los nazis, pues bueno, los judíos se asentaron en unas tierras que después hizo crecer el conflicto con los palestinos, ¿no? Porque por un lado los judíos quieren tener un Estado judío y por otro lado los palestinos también. Es una guerra que inició bíblica. Entonces, miren, sin entrar en las cuestiones políticas y muchas cosas de las que, por supuesto, yo no sé, no soy experta, no podría dar una mala información, pero lo que quiero hacer en este programa es hablar un poquito en el sentido bíblico del conflicto, en la raíz del conflicto, porque es muy interesante lo que vemos en la historia. Entonces, voy a hablarles un poquito de eso con Biblia en mano. Recuerda tener siempre Biblia, papel y lápiz. Vamos a empezar un poquito entonces. Más allá de las fronteras que quería y las reclamaciones históricas para poder justificar los derechos de los territorios, legalmente hablando, Israel fundamenta esa existencia en la necesidad de crear un Estado judío. Un Estado judío, Israel, bueno, en sí es un país soberano de Asia que está ubicado en el oriente, muy cerca y colindando con el mar Mediterráneo, al norte con el Líbano, al noroeste con Siria, al este con Jordania y la Palestina, Cisjordania, el Mar Muerto y al oeste con la Franja de Gaza, un punto central en el conflicto. No solo ellos justificaban la necesidad de crear este Estado judío, ¿no?, que representara toda esa colectividad, pero también para cumplir las exigencias propias de su fe, que es la religión judía, ¿no?
En el judaísmo se hablaba de un pueblo hebreo, que son un antiguo pueblo semita y conocidos también como pueblo judío. Y la referencia principal de los hebreos es en la Biblia, en donde cuyo contenido también se encuentra en las escrituras hebreas, que es el Torá. Y según estas fuentes, los hebreos constituyen un grupo monoteísta, ¿no? Descendientes de ¿quiénes? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, según la Biblia y las tradiciones hebraicas, o sea, orales y escritas, los hebreos fueron originados desde la Mesopotamia, eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños, cabras, ovejas, utilizaban las mulas, los asnos, pero siguiendo a Abraham, fueron a Canaán, Canaán, que es la tierra prometida por Dios a los descendientes del primer patriarca. ¿Recuerdas las promesas? Y luego las tablillas descubiertas certificaron esas fuentes, esas frecuentes migraciones a través de lo que se le llamó la creciente fértil, ¿no? Entonces, Abraham es considerado el primer hebreo que dejó su Caldea natal para atravesar al otro lado del río el Éufrates. Es el patriarca de todos aquellos que se asientan en Canaán, en Siquem, que actualmente es Nablus, Berseba y Hebrón. Y ya poco a poco se fueron mezclando los pobladores locales que se llegaron entonces a convertir en agricultores sedentarios en relación a que al principio pues eran nómadas. Bueno, entonces el pueblo hebreo se consideraba el pueblo elegido de Dios, e Israel trataría de llegar a esa tierra prometida, ¿no? Si nos vamos nosotros al libro de Génesis, en el capítulo 15, vamos a buscarlo, versículo 18, 15, versículo 18, dice: aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham, y le dijo, no era a Abraham todavía, esta tierra se la daré a tus descendientes, padre de los hebreos, padre de los descendientes de Canaán, ¿verdad? Desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates. Lástima que no puse al revés la cámara, valdría la pena haber puesto el mapa para mayor claridad de ustedes, al menos yo soy visible y siempre me gusta mirar, ¿no? Me ubica más. Desde el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los quenitas, ceneseos, cadomeos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. No tengo aquí un mapa. Bueno, entonces se supondría una ampliación de todos los territorios israelíes, ¿no? Y con otras naciones enteras llegarían a conformar lo que se llamaría la Gran Israel. La Gran Israel, que es conocido también como ese territorio integral de Israel, que denota las fronteras de Israel.
fundamentado en el libro de Génesis, en el capítulo 15, a partir del versículo 18, del 18 al 21. Realmente, si hacemos la historia de la tierra prometida, las Sagradas Escrituras contienen diversas divisiones geográficas de la tierra de Israel, pero la primera se encuentra en esta cita a la cual nos hemos referido. Y parece que esta cita es la que define lo que se le dio a todos los hijos de Abraham, incluyendo Ismael, Simrac, Madián, etc. Y esto describe desde el Egipto al Éufrates, pues un gran territorio, ¿no? Si el río de Egipto, que menciona el capítulo 15, en el versículo 18, es el río Nilo, se entiende entonces que el pasaje comprende todos los territorios de Israel hoy en día, como incluirían Palestina, Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Árabes Unidos, Omán, etc. Una parte inclusive de Turquía, el actual y la tierra del actual Egipto, al este del río Nilo. Entonces, el sionismo cristiano, sionismo es el movimiento que surge desde el seno del cristianismo, principalmente evangélico, pero que no está circunscrito a esta denominación y que apoya la idea de establecer un Estado, un hogar nacional a los judíos desde 1948. Y continúa con esa idea de apoyar. Entonces, aunque surge ya de los cristianos, pero apoya a los judíos en la idea de que les corresponde un Estado judío. Entonces ellos sostienen que hay que entregar todo ese territorio desde esa profecía hasta el Estado moderno de Israel. Sin embargo, se ha entendido que ese río de Egipto, que es aludido en esta cita bíblica, es en realidad lo que se conoce el arroyo de Egipto, que está citado en Josué, capítulo 15, versículo 4. Vamos a Josué. Qué interesante. Y uno de las entrevistas, ayer estuve viendo las noticias con pues entrevistas a altas, por supuesto, personajes tanto en la política, en la seguridad nacional, militar, en este conflicto, que estuvieron dando declaraciones a los medios. Precisamente me llamaba la atención uno de ellos que hablaba del reconocimiento del mayor ataque y violencia a la comunidad civil. Y la otra observación que hizo, y es a lo mejor duro para nosotros entenderlo, bueno, yo creo que todos nos damos cuenta, es de la mayor violencia a la comunidad civil, pero además en nombre de Dios. Figúrate tú, ¿no? Una lucha, una destrucción en nombre de Dios. Bueno, estoy buscando por aquí Josué. Vamos a Josué en el capítulo 15, en el versículo 4. Dice, de donde continuaba Asmón para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. En el capítulo 15 nos habla, en el capítulo 15, de los bordes, las fronteras del Judea, pero en el capítulo 14 de Josué vamos a encontrar el territorio de Canaán, ¿no?
Dice, los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión, tal y como se los dieron al sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de clanes de las tribus israelitas, los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierras al otro lado del Jordán, a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, pero a los levitas no les dio tierras. Los descendientes de José formaban 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino solamente ciudades habitables con campos para criar ganados y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Repito, no tratamos en este momento de hablar de la situación política de esta organización rebelde de Hamás, sino quiero irme un poquito a la lectura bíblica en la raíz de un conflicto, ¿no? Que después, repito, por el tiempo, pues se fue intensificando. Entonces, las tierras. Ellos dicen, nosotros nos corresponde la tierra prometida, es la promesa de Dios a nuestro padre Abraham, es el primer, ¿verdad? Es el padre de esas tierras. Y en la Biblia se establecen las fronteras. De entrada, yo creo que muchos de nosotros no nos habíamos percatado cuán esa parte de las Sagradas Escrituras que conforman los libros, no solo los evangelios, las cartas, la sabiduría, también lo histórico, ¿no? Bueno, pero también ya hablamos de Génesis, ya hablamos de Josué. Vamos a Isaías. Si me hacen la caridad de ir anotando las citas para referencia a aquellos que les gustaría tenerlas anotadas, a nuestros amigos que me están siguiendo por la radio 1380, si entras a las redes, ya estamos en las redes, en Facebook, y estamos anotando las citas para que tomes nota. Biblia, papel y lápiz. Católicos, despertemos. Isaías 27 en el versículo 12. Vamos a Isaías 27. Dice, en este día el Señor actuará desde el Éufrates hasta el río de Egipto, perdón, como quien trilla las espigas, pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. Éufrates, otra vez hasta el río de Egipto, ¿no? Como el torrente de Egipto, que es lo que actualmente se conoce como el Wadi el Arish, ¿no? Y es un riachuelo estacional que desemboca al mar Mediterráneo, ¿no? Junto a la ciudad del El Raíz. Bueno, al noreste está la península del Sinaí, que hoy pertenece al moderno Egipto, ¿no? Entonces, estos 2 ríos, este arroyo del Egipto y el Éufrates, son los que van de alguna manera a dar los límites teóricos de esa tierra prometida. Pero estos límites coinciden con los establecidos en otras, que vamos a encontrar otra cita en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Reyes, vamos a buscar en el capítulo 4, versículo 21. Dice así: Salomón era soberano de todos los reinos
comprometidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. ¿Sí? Las fronteras del reino de Israel, gobernado en aquel entonces por Salomón. Y el reino de Israel, el reino de Israel fue se levantaba desde el Mediterráneo. ¿No? Reino de Israel, es que se le conoce también como Reino del Norte, Reino de Samaria. Entonces, era un estado de levante mediterráneo durante la Edad de Hierro, tras 2 décadas de ataques, de invasiones por parte del Imperio Asirio. Entonces, Israel finalmente fue conquistada por el rey, por Sargón, que terminó exiliando una porción de esas tierras. Ahora, las otras definiciones que vamos a encontrar de las tierras y las fronteras de esa tierra prometida están, ya vimos qué, ya vimos Reyes, ya vimos Josué, ya vimos Génesis, bueno, pues ahora están en Deuteronomio, ¿no? Y hay varias citas en Deuteronomio y en el libro de Ezequiel, que también describen los territorios más pequeños, ¿no? Pero las definiciones de Números, el libro de Números y de Ezequiel, se refiere a una tierra que fue dividida en las 12 tribus originales de Israel y que después de que fueron liberadas del Egipto. Y finalmente, las fronteras que encontramos en el libro del Deuteronomio son las que se entregarán a los hijos de Israel a lo largo de los años. Y para ello podríamos revisar Éxodo 23, en el versículo 29, no los arrojaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se eche a perder, ni aumenten los animales salvajes y te haga daño. Los arrojaré de tu presencia poco a poco, hasta que tengas muchos hijos y tomes posesión de la tierra. Tus fronteras las he marcado así, desde Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río Éufrates. Yo he puesto en tus manos a los habitantes de ese país y tú los arrojarás de tu presencia. Ahí está la historia, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. No. Bien. Y también lo vemos en Deuteronomio. Pero cuando cae el Imperio Romano, al final de la Primera Guerra Mundial, los británicos, los franceses y la dinastía echemita, que es una organización sionista que fue propuesta como una conferencia de paz, por la Conferencia de Paz de París, ellos fueron los que lo propusieron, y la idea era por el establecimiento del hogar nacional judío, ¿no? En un territorio que cubría también parte del Jordán. Entonces, en comparación con las fronteras actuales, la propuesta incluía los territorios de ese Estado de Israel,
incluyendo el sur del Líbano, incluyendo Golán, Cisjordania y una franja que van también del Jordán, del río Jordán, en la Jordania de hoy. Bueno, pues los sionistas rechazaron esta propuesta. ¿No? Este es lo que se le llamó el mandato británico en 1921, el mandato británico de Palestina, ¿no? La Conferencia Nacional de París, los británicos, los franceses le presentan una propuesta para ese Estado judío con las fronteras y ellos lo rechazaron. La manera en que ellos lo rechazaron es argumentando unos acuerdos que había de San Remo en 1920, en donde decía que todo el territorio, y garantizaban que todo el territorio era para el Estado judío. Entonces, ellos se negaron a reconocer Jordania como límites en las orillas con Jordania y creyeron que habían sido robados, sus tierras se las había robado los pueblos árabes, los países árabes, ¿no? Todo el territorio de la Cisjordania, según ellos, sería legítimo para ese Estado judío. ¿No? Entonces, la primera propuesta la rechazaron. Y este rechazo y estas negativas a lo largo de la historia lo vamos a encontrar hasta hoy día. Por tal motivo, estas tierras, estos pueblos, no han tenido un punto de convergencia. Uno y otro han estado rechazando y negándose a cualquier propuesta de acuerdo. En 1949 también rechazaron, incluso, hablando de rechazos, el famoso cese al fuego, porque lo consideraron también ilegal. Fíjense, ¿no? Bueno, voy a seguir. Dice Víctor, desde el tiempo de las tribus de los pueblos de Israel, es lo que estamos comentando. Justamente, eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Esa división hacia los 12 pueblos. Bueno, entonces, por un lado, estamos hablando de los judíos, ¿sí? Pero los palestinos se fundamentaron casi en 13 siglos de denominación musulmana. Ahora vamos al punto de vista de los... Porque ellos también consideraban que debían de tener un Estado palestino, ¿no? Entonces, ellos, bajo la dominación musulmana, ¿se acuerdan que Israel es la tierra de las 3 iglesias monoteístas? Judía, musulmana, cristiana. Bueno, bajo la dominación musulmana sobre la región de Palestina, ¿no?, que estuvo controlada por ortodoxos, por, en fin, otros, también turcos, por el Imperio Otomano, ellos argumentaban que la presencia judía en la región, ojo con esto, era en virtud de esa inmigración masiva de los judíos, que era ya en el siglo XIX y todo el siglo XX. Y eso es lo que popularizó este movimiento de sionismo, ¿no? Ya dijimos que es una ideología política nacionalista que apoya el movimiento de que exista un Estado judío, ¿no? Y que esto favoreció a la expulsión de miles y miles, se habla de 70,000 o más, palestinos,
antes, durante y después de esa guerra árabe-israelí que se sucedió 1948, ¿no? Entonces, ante esto y de otros muchos, ante este fenómeno, los musulmanes dieron inicio a un conflicto, porque también ellos se fundamentan en la reivindicación histórica de su origen, porque según ellos son descendientes de los filisteos, ¿no? Los filisteos eran un pueblo del Bronce Reciente, de donde existen muchas fuentes arqueológicas, pero algunos historiadores dicen que el origen de este pueblo era incierto. Bueno, entonces, por un lado los judíos, israelíes y palestinos se querían reivindicar como pueblos descendientes, ¿no? Antiguos, que habitaron en una región, que habitaron en la región de Hebrón y de Filisteos. Y esa reivindicación es lo que utilizan como un fundamento histórico para que cada uno esté reclamando su propio territorio. Entonces, hasta aquí se entiende un poquito. Es difícil, por eso lo estoy haciendo así como muy lento, porque, y yo lo hago viendo un mapa, y Víctor, te invito para que lo hagas viendo un mapa. Es interesante, es un poco difícil verlo también en el mapa, está un poquito complicado, pero realmente por aquí está Gaza, aquí está la franja, en medio está Israel, o sea, el territorio, la promesa, las tierras, la descendencia en la raíz bíblica. Inicia el conflicto y las constantes invasiones. Ya hablamos de esta guerra con los británicos, ¿no? La primera guerra. Ya hablamos, ahora estamos hablando de este conflicto de Israel, como dije, esta guerra árabe-israelí de 1948, ¿no? Bueno, ninguno de estos pueblos antiguos, ni el hebreo, no, pueblos antiguos hebreos y los que se han conquistando a los cananeos, los primeros habitantes según la Biblia, junto con las tradiciones hebraicas, orales o escritas, o los hebreos originarios de la Mesopotamia, en tanto los filisteos, denominados también como los de pueblos del mar, porque llegaron desde el mar Mediterráneo, y su origen, dijimos, todavía es incierto y no se ha podido determinar, no. Pueden hablar de su tierra de origen. Pueden hablar de su tierra de origen. Entonces, según los textos bíblicos y hebraicos, los filisteos llegaron y se asentaron conformando lo que se conoce como la Pentápolis. Pentápolis. Lo que pasa es que Filistea era, de acuerdo a las fuentes bíblicas, una pentápolis ubicada en el suroeste del levante mediterráneo y comprendía algunas ciudades como el Ascalón, Etrón, Gat, Asdod y Gaza, que es, vamos a ver, si tú ves el mapa, aquí en el suroeste, pegadito al mar Mediterráneo, vas a ver Gaza, ¿no? Entonces, formamos parte de esta pentápolis, ¿no? Y de los territorios donde los hebreos
se habían establecido entre el reino de Israel, porque aquí ya colinda con Egipto, y mantenían conflictos con ambas naciones, ¿no? Pero por su parte, según la Biblia, los hebreos se habían restablecido en Canaán 2 siglos antes de que llegaran los filisteos, es decir, poco tiempo después del Éxodo. Déjenme ver si encuentro las fronteras de Canaán. Ahorita se las digo. Canaán estaba hacia el Asia Occidental, entre el mar Mediterráneo, el río Jordán, abarcando toda la franja sirio-fenicia, y que por cierto, pues es de gran conflicto porque además esta franja pertenece a un área, y esto también creo que está descrito en la Biblia, Víctorcito, llamado como la creciente fértil. Ya te has de imaginar, ¿no? Pues obviamente es de cierto poder, control, economía, etcétera, esta parte geográfica. Entonces, ambos pueblos serían conquistados después por los babilonios y los asirios, después por los romanos, por los macedonios, por otros, persas me parece también. Y luego surgió una breve independencia hebrea. Entonces, el Imperio Romano, ahí va otro conflicto, invadió y conquistó la región y constituyó otras provincias, que es Samaria, Galilea, Perea y Judea. Samaria, Galilea, Perea y Judea. Y esta última unía los territorios del antiguo reino de Judá, que correspondía a los filisteos, ¿no? Y cortaba el Judá con el mar Mediterráneo. Ahora, la dificultad que los romanos tuvieron de mantener cierta hegemonía entre los hebreos y las constantes revuelcas que existían cada vez más extremas, y la rebelión de Bar Kojab, que fue una rebelión judía, ¿no? Que estaba comandada justamente por Simón Bar Kojab contra el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano lo que hizo fue optar por prohibir, castigar muchas de las tradiciones hebreas con la intención de hacer desaparecer la identidad hebrea y provocar ahora un exilio, un éxodo masivo de hebreos. O sea, después que los musulmanes, no, ahora los hebreos por el Imperio Romano. Entonces, el imperio optó por modificar también la división territorial bajo ese contexto. Querían desaparecer a los hebreos, ¿no? Así que las provincias que hacía alusión a lo que correspondía al terreno hebreo se unieron a una única provincia denominada la provincia de Siria. ¿Ya cuántas invasiones llevamos? ¿No? Y con esto optaron por adquirir una identidad, la identidad de los filisteos, ¿no? Que habían, obviamente, por lo anterior, perdido su identidad y ellos se habían más bien adherido, asimilado a pueblos cananeos y a otros pueblos que de Babilonia que los había conquistado. Pero la denominación Palestina persistió con el tiempo. Palestina, me refiero geográficamente, persistió. Y esa división administrativa fue la que adoptaron los políticos que ocuparon la región en los siguientes 2 milenios. Ahora, existe una realidad, que la reivindicación de ambas colectividades
Y de estos pueblos ciertamente ya tenían de alguna manera ciertas limitaciones, ¿no? Estamos hablando de dos pueblos antiguos, originarios de la región, no solamente eso, sino que ocuparon, que combatieron entre sí, que fueron también conquistados por terceros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que también los babilonios entraron a conquistar? Que tuvieron relaciones directas y actuales, ¿no? Tanto los filisteos como los hebreos desaparecieron como pueblos. Entonces, los judíos actuales heredaron cierto legado cultural de los antiguos hebreos, pero que se trataba de una comunidad un poco difusa, que si bien heredaba algunas de sus tradiciones y algunas de sus creencias, costumbres, también fueron muy influenciados por las costumbres y las culturas de otros pueblos nativos y de los múltiples lugares y de los pueblos con los que fueron conquistados, con diversos orígenes, grupos como los germánicos, sobre todo eslavos, etc. Entonces, se va difundiendo. Ahora, el pueblo palestino, poco a poco, y nada tiene que ver con el aspecto antiguo y cultural de los filisteos, cuya cultura se disolvió entre los cananeos, entre los babilónicos, desapareció por siglos posteriores. Pero la población palestina la población palestina actual tiene su origen en el antiguo pueblo filisteo, en los cananeos y en los árabes, ¿no? Pero es la cultura árabe musulmana la que verdaderamente va a terminar defendiendo la identidad palestina. A pesar de la cultura, la ideología, las costumbres, las creencias, se fueron disolviendo estos pueblos antiguos, tanto judeos, los hebreos, como los palestinos. Pero al final, lo que verdaderamente identificaba a los palestinos era la dominación musulmana. Entonces, si nos vamos al siglo XIX, este ciclo israelí-palestina, desde este siglo, empezó a internacionalizarse en virtud de ese movimiento sionista que mencionamos. Y también por las migraciones que existía de la población judía más allá de cualquier territorio palestino. Entonces, cuando cae el Imperio Otomano, que fue acompañado por un gran nacionalismo, el sentimiento de los árabes marca todavía con mayor fuerza el comienzo de los conflictos que existen hoy en día. Cuando existía el dominio otomano, que es también interesante, valdría la pena después hablar un poquito de esta historia, pero bueno, esa es otra historia. Los árabes eran parte de territorios árabes dominados por el Imperio Otomano. Pero durante ese gran tiempo, durante todo ese periodo, los judíos, las diferencias entre los judíos y los palestinos y los árabes palestinos tenían realmente un caliz, un toque económico y religioso principalmente, no nacional. ¿No? Y los conflictos intercomunitarios eran escasos, ¿no? Entonces, el mayor conflicto ya a esas fechas, era más bien económico y religioso. Cuando ya entramos a finales del siglo XIX, ya en Europa se desarrolla más este sionismo y se promueve
la emigración de los judíos hacia Palestina. Se promueve otra vez la idea de que los judíos tengan ese estado judío y que se liberen de ese creciente antisemitismo que existía en Europa. ¿Qué consiste esta palabra? Es la referencia que hace alusión a la hostilidad, a la discriminación, al prejuicio, al odio que existía hacia los judíos en todos los sentidos. En todos los sentidos, con esa combinación de prejuicios religiosos, raciales, culturales, étnicos. No. Entonces, en este sentido restringido, esta es, era una forma muy específica de racismo contra los judíos que iba creciendo cada vez más en Europa. Entonces, como respuesta a todo esto, ya por los años, desde 1881, en Rusia se hizo un movimiento, ¿no?, para retomar Sion al pueblo judío, que es de donde toma su nombre, el sionismo, ¿no?, al pueblo judío de su diáspora, ¿no? Acuérdense que la diáspora judía, en los términos generales, es esa dispersión de los hijos de Israel y el posterior pueblo judío fuera de esa patria ancestral, o sea, de la tierra de Israel. Es cuando salen a otras tierras, a otras comunidades establecidas en el mundo. Ahora, la necesidad de tener esa estructura del Estado judío, se pensó que iba a dar la solución a esa forma concreta de racismo hacia los judíos en el mundo. Supuso que iba a ser un impulso ideológico al pensamiento sionista que ya existía anteriormente y que ya se había ido expandiendo. Causó impacto cuando empieza a movilizarse la población judía al mundo, ¿no?, por su sencillez, por el entusiasmo como ellos lograron transmitir su mensaje, sus textos, sus circunstancias sociales del momento. Y después se encontraron algunos representantes que llevaron ese problema auténtico, problema social, en toda la Europa. Bueno, al grado tal que en 1897 se conforma el primer Congreso sionista. La idea era tener una organización sionista mundial. Y el objetivo principal de este movimiento era la creación en Palestina de un pueblo judío, de una patria para el pueblo judío. Fíjate, hasta aquí vamos de la historia. Y no hemos entrado a lo que correspondería la Primera Guerra Mundial y todavía más determinado. Hay otro dato importante que es la Guerra de los 6 días, pero todavía más importante, la Segunda Guerra Mundial, con, tú sabes, el exilio, la huida de tantos judíos de las cámaras de gas. Todo esto tuvo su raíz aquí y a lo largo de la historia. Y no hemos entrado al origen de este movimiento rebelde de Hamás. Una enemistad ancestral. Se ha negado toda posibilidad. Hemos llegado a este punto. El conflicto armado que hoy grita y clama en el mundo, o hace que el mundo
ponga sus ojos clamando la paz. ¿Será este el último conflicto entre estos dos pueblos? No lo sé. Pero nosotros seguiremos platicando un poco de la historia entre el pueblo palestino y el judeo, y los judíos.